VM Radio presenta. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos y todas quienes están sintonizando a través de VM Radio. Esta es la conferencia número 10 en el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera que la Conducef está trayendo a todo el país. Y bueno, en esta ocasión, la Universidad del Valle de México es sede de 11 de las conferencias que están en la oferta educativa de esta semana tan importante, el evento más importante de educación financiera a nivel nacional. Esta es nuestra conferencia número 10 y tenemos para nosotros la conferencia magistral que hemos denominado así en la Universidad del Valle de México, porque contaremos con el director general de Educación Financiera, a quien presentaré en unos momentos para que nos hable de la educación financiera y la juventud. Les recuerdo antes que para nosotros es muy importante la comunicación que podamos tener. La manera en la que estamos comunicándonos es a través del chat. Así que, por favor, localiza en tu pantalla, en la esquina superior derecha, el dialoguito, el globito de diálogo. Dale clic, ahí pon Join Guest y escribe tu nombre y el campus del cual nos estás escuchando para que todas tus participaciones sepamos quién las está emitiendo. Ahí voy a compartir la lista de asistencia durante la conversación y de ahí mismo estaré recopilando las preguntas, respuestas y comentarios. Muchas gracias por compartirnos lo que vas encontrando interesante, las preguntas que puedas tener para que podamos tener material en los últimos 10 minutos de esta conferencia. Mi nombre es Dafne González, soy directora nacional de negocios para la Universidad del Valle de México y es para mí un placer darle la bienvenida al doctor Wilfrido Perea Curiel, director general de Educación Financiera. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Es un gusto estar aquí con ustedes. Todo Muchas nuestro. gracias. Todo nuestro, doctor. Y bueno, antes de pasarle la palabra, les comparto que el director general de Educación Financiera en Comisión Nacional para la Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros. Anteriormente fue director general de Análisis y Políticas Públicas Complementarias de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. También fue director de Información de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral, también director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, y también fue coordinador de asesores del secretario del Trabajo y Previsión Social. Un gran currículum y para nosotros es un gran placer poder tenerlo aquí. Bienvenido a VM Su Casa. El foro es todo suyo. Muchísimas gracias. Aprecio mucho la invitación de esta casa académica tan acreditada y de excelencia en toda su oferta educativa. Celebro mucho la relación que hemos tejido ambas instituciones, VM y la Conducef, particularmente que se estén impartiendo 11 conferencias en el marco efectivamente del evento más importante a escala nacional en materia de educación financiera, la SNEF, la Semana Nacional de Educación Financiera, que por cierto culmina mañana. Aún es tiempo. Hago un exhorto, una atenta invitación a toda la comunidad de la Universidad del Valle de México a que ingrese a la página de la SNEP 2021. Lo pueden hacer a través de nuestro portal o googleando SNEP 2021 y van a encontrar una amplia oferta en materia de conferencias, actividades, materiales que pueden descargar. Van a tener acceso a conocimientos muy, muy importantes de cómo opera el sistema financiero nacional y cómo tener el mejor manejo de nuestras finanzas personales. Así es que nos daría mucho gusto que nos acompañaran en la plataforma virtual, en la sede virtual de este importante evento. Y la verdad,
no solamente la UVM nos acompaña en la realización, en la coordinación de la Semana Nacional de Educación Financiera, sino en muchas otras actividades que nos permiten divulgar nuestra oferta educativa en la comunidad universitaria, y es así como ustedes tienen acceso a cursos, a diplomados. Así es que celebro muchísimo esta relación, que es un esquema ganar-ganar. Ustedes tienen acceso a nuestra oferta educativa y nosotros pues nos permiten cumplir con lo que es una de nuestras funciones sustantivas, la difusión de la educación financiera. He preparado para este espacio una presentación, si me ayudan a montar por favor el PowerPoint, que he titulado La educación financiera y la juventud. Pretende estar centrada en los universitarios, como ustedes, que entiendo que es la mayoría del auditorio que nos acompaña. Y bueno, al cabo de la misma habrá espacio para interactuar en preguntas y respuestas. Procedemos, por favor, al desarrollo de la presentación. Efectivamente, lo que es el menú, mi propuesta para esta mañana es abordar esta agenda. Primero, trataré de centrar lo que es una definición aceptada, una convención en materia de educación financiera. Vamos a definir qué es. Después voy a plantear el problema, la importancia, por qué es importante difundir y tener acceso a educación financiera. Y la tercera parte es, digamos, el componente empírico. Voy a compartir números, estadística, estudios que nos van a permitir centrar, situar cómo estamos en materia de educación financiera en el país y compararnos cómo estamos con respecto a otras naciones del orbe. Voy a dar algunos datos. En el punto 4, la encuesta nacional de inclusión financiera, en dos tomas, en la toma de 2015 y en la toma de 2018. Y finalmente, aterrizaré esta charla con las problemáticas que enfrentamos en este momento en la educación financiera, retos y perspectivas para finalmente tratar de concluir esta exposición. Si me ayudan con la siguiente. Bueno, les comparto esta definición que a mí no me gusta y ustedes dirán, ¿por qué si no le gusta al ponente la pone? Bueno, porque esta es una convención internacional. Es la definición más técnica, más abarcante y la que normalmente se utilizan en los estudios y en los encuentros en materia de educación financiera. Me parece que conceptualmente, que técnicamente es muy sólida, centra el problema y una vez que la explique, una vez que la lea, voy a tratar de explicar por qué no me complace del todo, pero es importante enmarcarnos en esta convención que viene por parte de la OCDE, que define a la educación financiera como el proceso por el cual los consumidores, inversionistas, mejoran su conocimiento, de eso se trata, de mejorar el conocimiento sobre los productos, conceptos y riesgos financieros. ¿Cómo? Bueno, a través de capacitación, de información, de consejos que persigan como objetivo, y aquí viene lo importante, desarrollar habilidades y confianza en los usuarios para adquirir una mayor conciencia de los riesgos y de las oportunidades financieras. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, de proveer a los usuarios de elementos para tomar decisiones informadas, para saber a dónde acudir, para pedir ayuda o adoptar otras medidas efectivas para mejorar su bienestar financiero. Hago a un lado este concepto técnico que me parece muy sólido y viene una primera provocación. En realidad, yo quisiera que entendiéramos por educación financiera, ustedes y yo, en esta charla, en esta mañana, un concepto más inmediato, más próximo, más común, más cotidiano. Yo entiendo la educación financiera como el óptimo manejo de nuestras finanzas personales. Cuando estamos hablando de educación financiera, ciertamente hay muchos aspectos que están contemplados en esta definición, pero una primera invitación es a desmitificar a la educación financiera. Cuando escuchamos educación financiera, normalmente pensamos en gente que tiene
muchos recursos, en inversionistas de altos vuelos que están buscando en qué fondo meter sus recursos para que se multiplique. Pensamos en Wall Street, pensamos en el piso de remates de la bolsa. Tenemos muchas preconcepciones en la cabeza y yo les invito a romperlas. En realidad, la educación financiera tiene que ver con todos nosotros y les invito a que recreemos juntos un concepto mucho más cercano a nuestra realidad y entender que la educación financiera es una competencia para la vida, es un saber que nos va a permitir tener cierta tranquilidad, es una habilidad que nos va a permitir fundamentalmente hacer un buen uso de nuestra cartera, de nuestras finanzas personales. Y estamos hablando de algo en ese sentido mucho menos complejo de lo que originalmente pensábamos. Se habla con mucha insistencia y qué bueno, sobre todo en este marco de la pandemia, de la salud física, qué bueno que nos preocupemos por nuestra salud física. Se habla de la salud emocional, de la salud mental, pero pocas veces escuchamos que se hable de la salud financiera. Y créanme, una persona que incurre en sobreendeudamiento, una persona que no tiene un balance en el uso de su economía personal, de la economía familiar, a la larga esto le va a generar muchos dolores de cabeza y los dolores de cabeza probablemente le generen algún desequilibrio emocional importante. Es muy probable que una persona que no haga un buen uso de sus finanzas personales tenga problemas en sus relaciones más próximas, quiero decir, con su familia. No desechen aquel dicho tan popular, recuerdo mucho que lo decía mi abuela, decía que cuando el dinero se acaba, el amor sale por la ventana. Es muy probable que si una persona incurre en temas de desajustes de sus finanzas personales, tenga muchos problemas en su relación de pareja, tenga muchos problemas en el transcurso de su vida, de forma tal que les invito a entender a la educación financiera como un saber que les va a permitir tener equilibrio, que les va a permitir solventar sus retos, que les va a permitir financiar sus sueños, sus deseos, sus aspiraciones. Y quiero que observen, por favor, la centralidad que tiene en el desarrollo de una persona el tener conocimiento para que pueda tener un manejo responsable y equilibrado de su cartera. Entonces, dejemos a un lado, digo, somos universitarios y qué bien que tenemos acceso a estas definiciones tan técnicas, tan conceptualmente elaboradas, pero les invito a que tengamos una noción distinta de la educación financiera y la veamos como algo más cercano a mi propia vida cotidiana. La que sigue, por favor. El primer beneficio que implica tener educación financiera es pues mejorar nuestras finanzas personales. Ejemplos concretos de ello, ¿de qué se trata? Bueno, pues son aprender a ahorrar, a elaborar un presupuesto personal, evitar el sobreendeudamiento. Todo ello se va a traducir en un menor estrés y en un mayor bienestar personal y en una mejor capacidad de planear, de que ustedes tomen en independencia, en conciencia y en libertad sus decisiones. Para todo ello es importante tener un sólido sustento financiero. La que sigue, por favor. La importancia de la educación financiera trasciende el ámbito estrictamente personal. Y es que esto está probado a partir de la crisis sistémica que vivió el sistema financiero internacional en 2008. Ustedes recordarán la grave crisis por los bonos en materia de bienes raíces. Allí, digamos, las principales agencias multilaterales, los organismos globales, dimensionaron la trascendencia que tenía brindar educación financiera a las personas. Este problema sistémico fue un problema ciertamente muy complejo, pero tuvo que ver mucho
con el sobreendeudamiento de las personas. Y a partir de ahí, de 2008, el tema de educación financiera cobra una relevancia con mayor peso y es promovido justamente para que las naciones lo adopten como en el diseño de sus políticas públicas, como un elemento bastante importante que a la larga permitiría el equilibrio de los sistemas financieros nacionales y por supuesto un mayor equilibrio en las finanzas globales. De forma tal que usuarios que no gocen, que no tengan educación financiera, pero que sí tengan acceso a un crédito, a un plástico, porque en buena medida la crisis de 2008 así se explica, en el acceso pues irresponsable que se dio de créditos y de plásticos, muy probablemente una persona que acceda a este tipo de créditos tan fácil, a un plástico sin una debida educación financiera, existe la posibilidad de que esta persona incurra en sobreendeudamiento. Existe la posibilidad de que esta persona haga un uso irresponsable de estos productos financieros. Y de eso se trata la educación financiera. Qué bueno que se tenga acceso a líneas de crédito, pero hay que soportarlo, hay que acompañarlo con elementos de educación financiera que le permitan hacer un uso más responsable de estos instrumentos. La que sigue, por favor. De forma tal que el alcance de la educación financiera, decíamos, no se limita a los individuos y a las empresas. Una sociedad educada en términos financieros va a aprender, va a tener un uso muy eficiente de los recursos y eso va a darle mayor estabilidad al sistema financiero y a la economía en general. Es central, usuarios de productos y servicios financieros mejor informados y exigentes hacen que las instituciones mejoren sus servicios, amplíen su oferta de productos y de servicios financieros y de esta manera todos ganamos. La que sigue, por favor. Un mejor entendimiento entre los usuarios, eso es muy importante, un mejor entendimiento entre los usuarios y las instituciones, pues genera mayor confianza en el sistema financiero y a los compañeros de la comunidad de la VM que estudian ciencias sociales, economía, saben la centralidad que tiene el concepto de confianza para el sistema financiero global. Eso es verdaderamente la piedra de toque del sistema financiero, la confianza. Todo ello contribuiría a la incorporación de personas y negocios al sector formal y con ello se fomenta una economía más incluyente y más equitativa. Por favor, la que sigue. La educación financiera entonces cobra mayor relevancia si se toma en cuenta la revolución tecnológica que se está viviendo en este momento. Estamos viviendo un momento, una revolución tecnológica, a lo mejor nosotros que estamos inmersos en esta época no podemos ver de cerca la trascendencia. Es muy probable que una persona del siglo XVIII que estaba viviendo en medio de la revolución industrial, pues no se percatara del cambio de época que esto iba a implicar, la trascendencia que tendría. Estamos viviendo una revolución que va a implicar profundas transformaciones en nuestros hábitos, en nuestra manera de ver el mundo y quizá repito, nos falta distancia, perspectiva para aquilatar, para valorar toda esta trascendencia, pero estamos en medio, yo creo que una de las revoluciones más radicales y más eh, invasivas, importantes de la historia de la humanidad, justamente la revolución tecnológica que se está viviendo, la digitalización. De forma tal que el sector financiero no tendría por qué exento de ser implicado por este proceso a escala global. Y justamente este proceso se ha acentuado de manera muy importante, muy acusada, tenemos la estadística, en los últimos 2 años, es decir, tiene que ver con el confinamiento por la pandemia, el acceso que ha tenido la gente a la banca digital. Ustedes, jóvenes de esta generación, pues difícilmente se imaginan haciendo
colas para entrar a un banco, para hacer alguna transferencia, alguna operación. Muy probablemente a los estudiantes de la UVM les dé un poco de ternura o de risa cuando se imaginen que quienes venimos de las décadas de los 80 teníamos que formarnos quizá por mucho tiempo, quiero decir en ocasiones horas, para poder cambiar un cheque o para poder hacer una transferencia. Todo eso evidentemente no forma parte de su imaginario y qué bueno, ustedes tienen la banca al alcance de su mano en un dispositivo como estos y eso me parece que reporta muchas ventajas, pero también, como todo, implica riesgos. Quiere decir que hay mayor facilidad para acceder a un producto o servicio financiero y por ello es que cobra también nueva relevancia el que ante esta bancarización digital que se está viviendo, pues se soporte con elementos de educación financiera. No estamos cuestionando el proceso de bancarización digital, qué bueno que se está dando, pero tenemos que reaccionar, tenemos que actuar para que se lleve a cabo en condiciones de uso responsable. Como todo en la vida, esto representa en nuestra vida cotidiana una oportunidad. Es muy grato hacerle alguna transferencia a algún miembro de mi familia en cuestión de medio minuto entrando a mi teléfono celular y no tener que salir de mi casa, manejar mi auto, estacionarlo y hacer una cola en el banco. Eso por supuesto que reporta muchas ventajas, pero en contraparte, también hay que estar atentos a los riesgos que ello pueda contraer. La que sigue, por favor. De forma tal que debe haber un equilibrio. Qué bueno que se propale la inclusión financiera. Qué bueno que haya condiciones para un más fácil acceso a una cuenta bancaria o a un crédito. Qué bueno que haya mayor involucramiento del mayor número de ciudadanos para usar productos y servicios financieros. Pero si este proceso no se acompaña con elementos de educación financiera, bueno, existe el riesgo de que la gente no haga el uso más adecuado de estos instrumentos. Y en nuestro país tenemos mucho por hacer en esta materia, tenemos que trabajar bastante para que la población pues obtenga estas competencias, estas habilidades, estos conocimientos para el uso de sus finanzas personales. La que sigue, por favor. Hasta aquí, diría yo, dejaría el bloque de la conferencia que se refiere a la importancia que tiene a nivel sistémico la educación financiera, pero también a nivel personal para pasar a lo que sería el bloque de estadística, el soporte empírico que nos ayude a ubicar dónde estamos parados en materia de educación financiera. Vamos por partes. Aquí me refiero a un estudio que realizó Banamex con la UNAM para evaluar la cultura financiera en los jóvenes, La estadística es bastante sugerente, yo creo que incluso bastante, pues que nos provoca, nos invita a la reflexión. Dice que más del 50% de los jóvenes no lleva ningún registro o control sobre sus finanzas. No tenemos cultura del presupuesto. Vamos gastando conforme recibimos el dinero y hay muy poca, muy escasa planeación de cómo vamos a usar ese recurso. Ahí está la cifra. Solamente la mitad desarrolla un presupuesto. El 47% dice no utiliza métodos de ahorro formal, el cochinito debajo del colchón o una práctica tan extendida por el pueblo mexicano como lo es la tanda, pero no recurre al ahorro formal y no participa de los beneficios que implica pues tener un ahorro en una institución bien establecida, que implica protección para sus usuarios, en fin, se prefieren correr riesgos. Y hay muchas razones por ello, pero bueno, solamente el 45 eh, eh,
no utiliza métodos de ahorro formal. Después, el 87% carece de ahorro para el retiro. Y esto es todo un tema. El ahorro para el retiro es todo un tema que nos preocupa mucho en la Conducef, particularmente en el segmento de los jóvenes. Y en ese sentido yo agradezco mucho a la Universidad del Valle de México que me permita tener comunicación directa con tantos jóvenes que se están formando en sus aulas, porque yo sé que cuando hablamos de ahorro para el retiro, lo que normalmente un joven se imagina es que eso es para viejitos, que eso está muy lejos, que todavía no estoy en una etapa de mi vida para preocuparme por ello, que lo que importa es el aquí y el ahora, que no es tiempo todavía para empezar a ahorrar. En fin, es una realidad que ciertamente ven ustedes muy lejana y lo es, pero lo que no está bien es que no se considere, que no se contemple las bondades que implica tener esta previsión, las bondades que implica tenerlo claro. Es todo un tema, es todo un tema, pero yo sé que hay que trabajar bastante en ello. El exhorto es precisamente para que pues ustedes accedan a conocimiento que les permita aquilatar las ventajas que les reportaría tener muy presente que en algún momento acabará el ciclo de su vida productiva, como lo han visto en familiares cercanos a ustedes, y las ventajas que reporta eh, 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 pues atravesar la tercera edad en un esquema de tranquilidad y de su situación financiera resuelta, en fin, pero es un problema que hay que atender. Después del estudio, el 50% reconoce no tener conocimiento suficiente para tomar decisiones informadas sobre sus finanzas. Y bueno, pues esto es una lamentable realidad. Y luego, la fuente principal de información financiera y casi única es la familia, es decir, qué bueno que tengamos esta comunicación con nuestra familia. Eh, Sin embargo, sería importante tener acceso a información más especializada, eh, tener acceso a estudios, a reportes, a que ustedes pudieran entrar a la página de la Conducef y bueno, descargar mucho material que sin duda les resultaría interesante. La que sigue, por favor. Cito ahora una encuesta de Standard Poor's que dice que en promedio, esta encuesta es de escala global, que en promedio solo el 33% de los adultos en el mundo entiende conceptos financieros básicos. Entonces, para ir dándole un sentido de relatividad a las cosas, México no es una excepción, pues no es muy diferente la realidad en otros países del orbe. Hay que hacer mucho en materia de educación financiera. Y en ese estudio, los países mejor evaluados en conocimiento de educación financiera fueron Suecia, Noruega, Dinamarca, Canadá y Reino Unido. México está por debajo del citado promedio global, que es 32%, es decir, estamos abajo de la media. La que sigue, por favor. Ahora empezamos ya a entrar en cifras más particulares. Esto es una toma, un estudio bastante potente, metodológicamente hablando, muy solvente, como lo es la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Aquí les presento resultados de dos tomas, 2015 y 2018. El estudio es por demás interesante. Dice que el 95% de la población sí entiende el concepto de interés. Sin embargo, solo un 45% puede calcular un interés simple y 34% un interés compuesto. Después, da la posibilidad de ahorrar recursos, aquí va el dato, solo el 32% de la población tiene la intención de hacerlo. El resto, es decir, dos terceras partes, prefiere gastar su recurso tal y como lo recibe.
Solamente un tercio tiene esta intención de ahorrar. Luego, la proporción de adultos que compara productos y servicios financieros antes de adquirirlo aumentó en los últimos años, pero esto es todo un tema. Jóvenes, yo les pregunto, ¿por qué si tenemos el hábito de comparar precios cuando vamos al mercado, cuando vamos al supermercado, escogemos nuestra despensa, comparamos las latas, los precios del detergente? Qué bueno que tengamos esa cultura. Nos permitiría ahorrar nuestro propio dinero. Qué bien, de eso se trata. Bueno, ¿por qué si tenemos esa sensibilidad, esa cultura, no hacemos lo mismo al momento de contratar un servicio o un producto financiero? Si van a adquirir un seguro, tenemos en Conducef, en nuestra página, motores de comparación en donde ustedes pueden ahí llenar en estos simuladores qué tipo de seguro necesitan, bajo qué condiciones, y el comparador les dice todos los productos específicos que están ustedes buscando, todo lo que hay en el mercado, y ahí les reporta la comparación de cuál es el más conveniente, precios, costos, tasas, interés, en fin, y de eso se trata, de comparar lo mismo para una tarjeta de crédito. No quiero que les pase lo que me pasó a mí hace muchos años. En mi primer trabajo, yo tenía deseo, tenía necesidad de tener un plástico, una tarjeta de crédito, y cuando yo estaba en algún centro comercial, recuerdo que una promotora de una tarjeta me la ofreció y yo decidí creerle, decidí sencillamente no comparar, ¿verdad? Me dejé ir pues a la primera instancia y bueno, eso es precisamente lo que yo no quiero que les pase, porque ahora hay elementos, hay simuladores, hay toda una cultura de la contrastación, la comparación de precios que les permitiría a ustedes tomar decisiones más inteligentes, más informadas. ¿Para qué van a querer ustedes un plástico blindado Gold o Black si deben saber que la anualidad de ese plástico es altísima? ¿Es realmente es el producto que necesitan? ¿Realmente necesitan un plástico que les dé, que les canjee millas? ¿Salen mucho al extranjero como para tenerlo? Es decir, hay un producto, una tarjeta, en este caso el ejemplo que estoy poniendo, que tiene que ver con sus propias necesidades y ustedes deben saber cuáles son y bueno, acceder a estos comparadores y hacer pues una compra, una contratación mucho más oportuna y acorde a sus necesidades. La que sigue, por favor. La población mexicana de 18 a 70 años lleva el control de su presupuesto. Es decir, ¿quiénes hacen presupuesto? Esta es otra fuente, la educación financiera en México 2018. Es apabullante el PAI. 2/3 de la población no hace presupuesto. Solamente un tercio de la población tiene la cultura de hacer presupuesto. Entonces, aquí hay toda una labor por hacer, todo un trabajo por hacer. La que sigue, por favor. ¿Para qué ahorran los mexicanos? Es igual el mismo estudio, la educación financiera en México 2018. Bueno, los mexicanos ahorran de manera primordial, lo pueden ver ahí el 37% en esta toma, para gastos de comida, personales o pagos de servicios. Me parece que es un muy mal dato.
Quiere decir que los mexicanos ahorramos para usar ese recurso en gasto corriente y precisamente de eso no se trata el ahorro. El ahorro se trata de otras cosas, para prever algún acontecimiento pues que no esté en nuestra planeación, para atender cualquier eventualidad. Y ya después los mexicanos ahorran para atender emergencias o imprevistos, para eso es precisamente el ahorro, y después para comprar, reparar, remodelar casa, gastos de educación, gastos de salud, pagar fiestas, es decir, todavía no tenemos el adecuado enfoque del ahorro, entonces se nos va complicando la cosa. Lo que acaba de decir el PAI en la lámina anterior es que nos cuesta mucho hacer un presupuesto. Y después lo que nos está diciendo esta lámina es que no tenemos la claridad, la naturaleza de las ventajas que nos reporta el ahorro. Ahí se van complicando las cosas cuando vemos que hay pues muchísimos elementos en la cultura que nos imposibilitan tener un óptimo uso de nuestra cartera. La que sigue, por favor. Ahora bien, este PAI también es muy provocador, muy interesante. Dice, ¿quién enseña a ahorrar a los mexicanos? La fuente es el INEGI y la propia Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018. Es decir, es un dato verdaderamente robusto y fresco. Los padres son los principales promotores del ahorro en las familias. Qué bueno, el 90%. Es decir, casi en su totalidad son los padres. Qué bueno, da mucho gusto saber que los padres enseñan a ahorrar a sus hijos, pero la escuela apenas un 7%. Esto, ahora que se lleva una plática de esas características con la UVM y la Conducef, la verdad es que este es un dato que para nosotros, bueno, para mí es muy lamentable, porque quiere decir que desde la escuela primaria, secundaria, educación media superior y superior, la escuela no está haciendo debidamente su trabajo en materia de educación financiera y está dejando prácticamente esta responsabilidad al seno familiar. Qué bueno que los padres enseñan a sus hijos a ahorrar, pero qué mal que la escuela no ocupe el lugar que debería como promotor importante de la cultura de educación financiera. Esto para quienes diseñamos política pública en materia de educación financiera desde el gobierno para Conducef, es un dato muy importante que nos señala hacia dónde debemos apuntar, hacia dónde debemos canalizar la energía. Y es decir, nos obliga a tener una mayor interacción con las universidades, con las escuelas de media superior y por supuesto con la educación básica. Por eso es que es muy relevante este tipo de acercamientos como la charla que en este momento estamos teniendo. La escuela tiene un déficit, queda de ver en esta materia, según esta encuesta. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las razones por las que un mexicano no tiene cuenta de ahorro? Bueno, nos dice este estudio que las respuestas más socorridas son, pues, porque no trabajo, porque no sé qué es una cuenta de ahorro para el retiro, porque no tengo dinero suficiente, porque no sé cómo tramitarlo. Esta es una belleza, sencillamente porque no me interesa. Después viene una respuesta muy interesante, las afores no me dan confianza y la última es pues porque pienso que no tiene caso ahorrar para el retiro, es decir, que no me conviene. Esas son las respuestas más comunes cuando a la gente se le pregunta por qué no tienes una cuenta de ahorro para el retiro, ¿no? Y yo le diría a los jóvenes, ¿por qué? Y no tengo duda que la mayoría de ellos nos dicen, pues porque es un tema que todavía no está en mi tablero, todavía no está en mi marco de preocupación. La que sigue, por favor. La fuente es la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera y el INEGI nos dice que la población entre los 18 y los 70 que tienen un producto financiero, pues vean ustedes el número, ustedes me dirán qué tanto hay por hacer. Hay un gran reto en materia de bancarizar, en materia
de que penetren los servicios y los productos financieros a un mayor segmento de la población. Pero ello también, por supuesto, es un reto en materia de educación financiera. La que sigue, por favor. Y aquí viene un dato que para mí es muy importante comentarlo en este foro. Eh, Acceso a servicios financieros por medio del celular, de este dispositivo, del tema que platicamos hace rato. Esta cifra yo creo que se va a incrementar de manera muy importante decía yo, por la pandemia, por el confinamiento, pero es todo un proceso, es toda una tendencia que con mucha claridad se va a incrementar. El futuro de la dotación de servicios financieros es justamente las plataformas digitales. Y este instrumento va a tener que ver mucho con ello. Esa tendencia va a crecer y va a crecer en el futuro. La que sigue, por favor. Y aquí entramos ya a otra etapa de la presentación, que es el papel que tiene la Conducef en todo esto. La educación financiera es una de las funciones sustantivas que por ley tiene la comisión en la que yo tengo el gusto de trabajar. Ustedes, cuando se les comenta acerca de la Conducef, muy probablemente lo primero que les viene a la mente pues es la agencia del gobierno mexicano en la cual yo puedo presentar una queja cuando he tenido algún problema con un producto financiero. Y efectivamente, así es. Ustedes pueden acudir a estas oficinas en el caso de que haya alguna insatisfacción en algún producto o servicio. Para eso está, para proveer a la ciudadanía, a los usuarios, de protección y defensa. Pero digamos, esa es la parte que más se conoce la Conducef y esa acción se da, esa intervención se da cuando el problema ya se ha suscitado. Hay otra parte de la Conducef que es muy noble y es en la que tengo yo el enorme gusto de trabajar, que es la parte preventiva. Es lo que hay que hacer justamente para que los problemas no tengan lugar. Y esa es justamente la educación financiera. De forma tal que la educación financiera, ¿por qué hacemos educación financiera? Porque queremos evitar que un mayor número de usuarios acudan a nuestras oficinas a quejarse. Y si se quejan, que bueno, aquí los esperamos y los atendemos con mucho gusto, pero la idea es que cada vez haya usuarios más satisfechos, que haya una mejor comunicación y entendimiento entre los usuarios y las instituciones, pues las aseguradoras o los bancos, y ello en la medida en la cual se incremente y se mejore la cultura financiera. Bien, en 2002 se incluye por primera vez el tema en el Estatuto Orgánico de la Conducef y se crea la Dirección General, se llamaba de Promoción y Cultura Financiera. Posteriormente cambia a la Dirección General de Educación Financiera en el Estatuto de 2010, oficina que tengo el honor de encabezar. Luego, en 2011 se crea el Consejo Nacional de Inclusión Financiera y después se crea un comité de educación financiera con la idea de articular todos los esfuerzos que en materia de educación financiera hacen distintas instituciones. Ahorita vamos a ver cuáles en una lámina más adelante. Y después, en 2014 jóvenes, es importante que lo sepan, hubo una importante reforma financiera en el país y el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, el CONAIF, se elevó a rango de ley. Y finalmente, en 2017, se publica un documento que para nosotros es muy importante, que es la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Digamos, les paso un poco la historia de cómo ha caminado la educación financiera desde la esfera gubernamental y concretamente aquí en Conducef. La que sigue, por favor. Aquí viene expresado uno de los problemas centrales. En México, al igual que en muchos otros países, existe una gran variedad de iniciativas de educación financiera.
¿Quiénes hacemos educación financiera? No nada más la Conducef, ¿eh? No, no, no. Hacen educación financiera muchas instituciones del gobierno, ahorita vamos a ver cuáles. Hacen educación financiera también los bancos, las aseguradoras, instituciones incluso sociales, la academia tiene cada vez una más decidida participación y preocupación en materia de educación financiera. Sin embargo, aquí les transmito uno de los grandes retos que tenemos es que todo ese esfuerzo tenga coordinación, tenga un sentido sistémico, tenga una mayor organización, sea complementario y no sean esfuerzos como hasta hace pocos años ha resultado, esfuerzos inconexos, esfuerzos diversos, esfuerzos eh, eh, que no están debidamente coordinados. Ahí tenemos un gran reto y esto es una de las principales preocupaciones que hay que ir atendiendo en los próximos años en materia de educación financiera. La que sigue, por favor. Decía yo, la Conducef no es la única institución que hace educación financiera en el país. Hace educación financiera y solamente son algunos ejemplos. De manera destacada, el Banco del Bienestar, la CONSAR, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, el IPAB, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, de manera muy importante los bancos. Los bancos están agremiados, están organizados en una asociación que es la Asociación de Bancos de México, la ABM, y la ABM tiene un programa de educación financiera, digamos, que comparte para todos los bancos y a su vez cada una de las instituciones, no quiero decir marcas, no quiero decir casas, pero también tienen programas de educación financiera. El Banco de México, el Banco Central, tiene una relevante y muy importante participación en materia de educación financiera. De forma tal que no es Conducef la única instancia que hace educación financiera. Sí es Conducef la agencia del gobierno, digamos, a la cual de manera muy puntual se le encarga coordinar estos esfuerzos, pero hay muchas otras instituciones que llevan a cabo, que desarrollan educación financiera. La que sigue, por favor. Sigo con los ejemplos. Citibanamex, BBVA, Banco Azteca, Banco Compartamos, son ejemplos de la banca, de la banca múltiple. ¿Estamos en la que sigue, por favor? Ahí está. Citibanamex, BBVA, Banco Azteca y Compartamos son ejemplos de bancos que tienen sólidos programas de educación financiera. Bueno, repito, el gran reto es que trabajemos de manera coordinada, que nuestra labor sea complementaria y bueno, ahí estamos dedicando buena parte del esfuerzo. La que sigue, por favor. Voy ya acercándome a la conclusión de esta presentación. ¿Hacia dónde vamos? Voy preparando ya mi conclusión. ¿Cuáles son las perspectivas de la educación financiera? Yo diría, si me siguen con la lectura de la lámina, que tenemos muchos retos, pero yo ubicaría fundamentalmente dos. Uno, generar las condiciones para que haya mayor coordinación, como lo he venido explicando en las pasadas láminas. Y dos, que es el reto que a mí más me emociona y que es, digamos, la línea estratégica más importante que tenemos en Conducef en materia de educación financiera, que es generar que la educación financiera forme parte de la currícula de la educación básica. ¿De qué estoy hablando? Las experiencias internacionales más exitosas en materia de educación financiera nos muestran que una práctica muy afortunada ha sido el que desde la infancia, en la escuela, los niños vayan adquiriendo estos conocimientos, estas habilidades y estas competencias que les permitan centrar, que les permitan advertir la centralidad que tiene en su vida
el hábito para el ahorro, el hábito del presupuesto y sencillamente tener elementos para que a lo largo de toda su vida, repito, hagan un buen uso de sus finanzas personales. Esa es toda una experiencia global que nosotros queremos replicar. Por primera vez en la reforma educativa que tuvo lugar en el año 2019, en la Ley General de Educación se establece que en el nuevo modelo educativo, la llamada Nueva Escuela Mexicana, concretamente cito el artículo 30 de la Ley General de Educación, el apartado 14, dice que este nuevo modelo educativo debe tener como uno de sus ejes, hay muchos otros ejes, respeto al medio ambiente, civismo, derechos humanos, inclusión, diversidad, ok. Uno de ellos, un eje que debe tener este modelo es precisamente que los niños de educación básica cuenten con elementos de educación financiera. Y eso me parece a mí que es un hito, que es un gran hallazgo. Es por primera vez contamos con condiciones formales, legales, para que la educación financiera forme parte de los planes, de los contenidos, de los materiales de educación básica. Y ello es una apuesta a mediano y a largo plazo, porque les pongo dos ejemplos. Los avances que hemos tenido en este país en educación sexual, por ejemplo, o de manera más evidente, me parece, en materia de educación por el medio ambiente, las nuevas generaciones, los niños tienen elementos de respeto al medio ambiente, a la ecología, que no tuvimos, por ejemplo, su servidor en generaciones anteriores. Nos resulta muy esperanzador que las nuevas generaciones, los nuevos niños tengan pues elementos para tener una sexualidad más responsable y elementos para respetar en mayor medida el medio ambiente. Y en esto me parece que tuvo una participación muy importante el que desde la escuela primaria se les dotaran de estos elementos. Por eso es que apostar por la educación financiera en la currícula formal de la instrucción básica, lo que es el tramo de preescolar, los 6 años de educación primaria y los 3 de secundaria, todo ese tubo se le conoce como educación básica. Me parece que esa es la gran estrategia y que ese es el gran objetivo a seguir. Ya estamos, como buena noticia, se los comparto, ya estamos trabajando en ello. En una mesa estamos compartiendo todas estas inquietudes con la Secretaría de Educación Pública, ya estamos avanzando, de hecho hemos avanzado bastante en la detección, en la determinación de las competencias y de los conocimientos, entonces ese me parece que es el gran reto. Repito, lograr que la educación financiera forme parte de la currícula de la instrucción básica, por una parte, y que todos los esfuerzos que se hacen hasta este momento en esta materia tengan una mayor coordinación. Si me ayudan con la lámina que sigue. Conclusión, acciones como la escolarización y acompañar con educación financiera la política social me parece que son acciones decisivas para lo que pretendemos es cambiar las actitudes y el comportamiento de las personas para que tengan una mejor calidad de vida y para que el sistema económico sea más robusto y más sólido. Si me ayudan con la que sigue, es una frase que cuando tengo oportunidad en una charla como esta, me gusta mucho decirla, que es la educación financiera es a la economía lo que la cultura cívica es a la democracia. La que sigue, por favor. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y estoy abierto a preguntas si es que las hubiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sin lugar a dudas, como ya lo decíamos al inicio, la charla magistral para esta Semana de Educación Financiera, en donde podemos ver varios de los conceptos que se estuvieron tratando en diferentes de las conversaciones que tuvimos y que tuvimos la oportunidad de concretar con sus palabras. Le hago un comentario que se propuso durante la plática y creo que tuvo mucho que ver con la lámina que después usted presentó,
pero para poder atender los comentarios de los estudiantes que los colocan y mientras el resto coloca sus preguntas, ¿qué le puede decir a Ángel Floreán sobre sobre su comentario que voy a citar al momento? La realidad Sí, es que los... sí lo leí aquí en el chat y Ah, perfecto. me parece muy, bueno, ciertamente Ángel tiene razón. Difícilmente se puede ahorrar con el promedio, con el monto promedio de los sueldos y de los salarios. Pues, efectivamente, ahí no hay mucho que decir. A Ángel le asiste la razón, pero yo creo que incluso en una familia de escasos recursos, cuando los recursos son escasos, la administración de ellos cobra una mayor relevancia. Pudiera ser, pudiera ser que no hay condiciones para el ahorro porque el gran monto ya está prácticamente comprometido, pero no así para el presupuesto. De cualquier forma, hay imprevistos y siempre estos elementos de educación financiera van a facilitar, pero efectivamente esa es la realidad de los sueldos en este país. Correcto, muchas gracias por su comentario, doctor. Bueno, aparte de esto, tenemos algunos comentarios que le voy a leer al término de nuestra sesión. Sin embargo, me gustaría preguntarle desde su opinión, ¿cómo usted entiende que estas nuevas ciencias del comportamiento, de la complejidad, intervienen dentro de el comportamiento de las finanzas a nivel nacional, internacional? ¿Y qué pueden también esperar nuestros estudiantes como profesionistas de diferentes áreas? Porque le comparto que tenemos estudiantes de todas las verticales, hay estudiantes de Qué ingeniería, bueno, qué bueno. de hospitalidad, también tenemos aquí, déjenme nada, reviso, de sociales, de Qué bueno. negocios, hay de todas las carreras. Entonces, este tipo de ciencias que involucran diferentes comportamientos, ¿cómo inciden dentro del comportamiento de las finanzas a nivel internacional? Bueno, en primer lugar, me parece muy loable que en este auditorio nos acompañen estudiantes de todas las áreas que abarca la UVM. Originalmente se podría pensar que esta es una temática que solamente pudiera resultar de interés para las carreras de las áreas económico-administrativas o sociales, pero no es así justamente por lo que acabo de explicar. Esta es una competencia para la vida y transversal, entonces celebro mucho esta convocatoria plural. Efectivamente, las llamadas ciencias del comportamiento son una tendencia que nos está marcando a nivel global muchas agencias y que necesariamente tienen que ser incluidas en el diseño de políticas públicas en materia de educación financiera. De hecho, Darne, yo destacaría tres. Una de ellas, ciertamente central, son las ciencias del comportamiento, la llamada economía del comportamiento. Dos, es la perspectiva de género. Y la tercera es las llamadas competencias, es decir, estas tres tendencias, por cierto, yo tuve oportunidad de presentar hace un par de días y la semana pasada, junto con la fundación alemana, la Sparkassen Stiftung, las cajas de ahorro y la agencia alemana de cooperación y la Conducef, lanzamos conjuntamente un seminario y el seminario se llama Nuevos enfoques en materia de educación financiera. Y el seminario aborda estos tres elementos que estoy comentando: alineación a competencias, perspectiva de género y ciencias del comportamiento. Agradezco mucho la pregunta porque me permite promover el seminario. Les invitamos, por favor, al seminario. Están ahorita abiertas las inscripciones y yo contestaría de esta manera, Daphne. Cuando uno entiende y estudia todo el soporte teórico que tienen las llamadas ciencias del comportamiento, la verdad es que uno que se dedica a diseñar políticas públicas, la pregunta que debe hacerse es, ¿por qué antes no se tomaba en cuenta? Es decir, ahora yo no me imagino en el diseño de política pública no pretender el cambio de comportamientos de la gente. Si lo que se plantea
en un modelo de intervención sobre la realidad es cambiar el comportamiento de la gente, pues luego entonces la llamada economía del comportamiento, la ciencia del comportamiento, me parece que tienen un papel central. Entonces, ese es el futuro, precisamente, no solamente de la educación financiera, yo diría, en el diseño de toda la política pública, pero sí nos duele mucho, nos lastima mucho desde el ámbito de la educación financiera, por ejemplo, el tema de perspectiva de género. Todavía lo vemos incluso hasta en los cuerpos directivos de los bancos y de las agencias globales, en su mayoría son hombres. Nos da mucho gusto que ya cada vez hay más ejecutivas y directivas de estas agencias, pero falta mucho por hacer. En Conducef hacemos mucho la broma de que los bancos todavía tienden mucho a ser un club de Toby y esto tiene que cambiar. Que así sea, estimado doctor, porque sin lugar a dudas, temas como la inclusión y la perspectiva de género tienen un impacto muy fuerte en el comportamiento de toda la sociedad y por supuesto también en la toma de decisiones. Le voy a hacer un par de preguntas, las voy a conjuntar. Tenemos de Paola Ríos, le voy a hacer tres para poder tener las tres al mismo tiempo. De Paola Ríos, ¿cómo puedo realizar un correcto presupuesto? De Eduardo Pérez, opinión sobre invertir en CETES o la bolsa. De Valeria Sandoval, que se vincula con la anterior. Dice, gracias por la conferencia y por compartir sus conocimientos. La pregunta es, ¿cuál sería la manera más inteligente para invertir sin perder? Y nada, comento que los datos del seminario los vamos a compartir a través de los coordinadores académicos para que estén atentos todos en la comunidad. Adelante, doctor. Muchas gracias a Paola y al resto de los compañeros que han formulado preguntas y que supone les generó interés la charla. Paola, en general, si me permiten hacer mi comercial, yo les invito a que pudieran entrar a nuestra página en Conducef y descargar materiales que tenemos en materia de presupuesto, que es el tema que le interesa a Paula, pero tenemos muchos otros temas. Cuadernillos que puedes descargar en PDF y que te enseñan cómo es que se armaría de manera óptima un presupuesto. Pero en general, y muchas gracias por el apoyo que nos ha dado la maestra Dafne, hay una herramienta muy potente que es nuestro diplomado en materia de educación financiera. Es en línea, es gratuito, dura 150 horas, lo pueden ustedes ir administrando en sus tiempos, bueno, en los tiempos que se den justamente para irlo transitando. Y me parece que en este diplomado van a adquirir muchos de estos conocimientos, cómo funciona el sistema financiero mexicano, cómo hacer presupuesto, cómo comparar productos, en fin. Les invito, yo creo que ahí vas a encontrar una respuesta más integral, Paola. Yo, si me permites, el tema da para mucho, pero en principio yo diría que tiene que ser escrito. Eso es muy importante, Paula. Es decir, tienes que acceder a una libreta, a tus notas y lo tienes que plasmar, porque escribirlo implica darle un distinto sentido a la planeación. Y ahí tienes que marcar claramente dos ejes, las Y y las X. Y la regla de oro del presupuesto, donde vas a contemplar tus gastos, es muy sencilla. Si la educación financiera en realidad no es nada del otro mundo, por ningún motivo, por ningún motivo, esta es la regla de oro, una persona puede gastar más de lo que gana. Esa es la violación, el violentar ese equilibrio va suponiendo problemas cada vez más graves hasta llegar al sobreendeudamiento. Entonces, de manera me da mucha pena tan apresuradamente responderle a Paola, pero son los elementos que le daría y lo que nos permite el límite de tiempo. Luego, entonces, ¿qué es más seguro, invertir en CETES o en la bolsa? Es que
El concepto de la ganancia va ligado al grado de riesgo que se quiera correr. Ahí depende mucho, es una decisión muy personal y lo que yo recomiendo es que normalmente se dejen asesorar por un profesional, por una persona experta en la materia, que se ponga sobre la mesa de qué monto estamos hablando y qué retorno quisiera y en cuánto tiempo, porque cada proceso de inversión es muy casuístico, es muy particular, no hay una fórmula general. Entonces, en principio, por favor, que se acerquen a un experto. Ahora, la verdad, para no evadir la pregunta, no recuerdo el nombre de quien lo hizo, pero quiero contestarle de manera muy directa. Definitivamente, CETES directo. CETES directo te ofrece un interés bastante atractivo, pero sobre todo CETES directo, no corres un riesgo mayor. Creo que es Eduardo Pérez. Permíteme responderte de manera directa. Yo en tu caso pensaría en CETES directo. Entra por favor a la página de CETES. Ahí te van a mostrar las bondades del producto, pero es muy común que me hagan esta pregunta, la pregunta que me está haciendo Eduardo, y mi respuesta siempre es la misma. Piensa en CETES, por favor. Perfecto, y creo que con esta pregunta también se responde un poco la de Valeria Sandoval sobre una manera inteligente de invertir sin perder. Entonces, doctor, pues no sé si quiera dejar un mensaje final a la comunidad. Nos ha encantado tenerle aquí antes de que cerremos la conferencia. Con muchísimo gusto. En realidad es al revés. El que está agradecido soy yo, la Conducef. Aprecio mucho la coordinación que hemos tenido en los últimos años. Tenemos mucho que hacer en materia de educación financiera de manera conjunta. Cualquier iniciativa que tengan en la materia sería bienvenida y apoyada por parte de la Conducef. Aprecio mucho el interés de los jóvenes estudiantes. Me da mucho gusto que estén universitarios del área de salud o de servicios, como se acaba de decir, porque para mí es una oportunidad de tener mayor extensión en la labor de difusión de la educación financiera. Muchas gracias por el espacio. Les deseo un excelente día, una excelente mañana, ya casi tarde, y estamos en Conducef muy dispuestos a trabajar con la Universidad del Valle de México. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Y bueno, para cerrar, compartir que efectivamente la Universidad del Valle de México tiene bastantes alianzas con la Conducef, se ha visto muy beneficiada por esta relación. Estamos muy contentos. Compartirle, doctor, que varios de los estudiantes que han llevado el diplomado, ya son más de 5,000 estudiantes que han llevado en estos años el diplomado de educación financiera, realmente relatan un cambio de vida, porque aunque son conocimientos duros, ¿no? Que nos hablan del sistema financiero, de la manera de utilizarlo, presupuestos, crédito, inversión, ahorro, afores, pues todos estos conceptos están vinculados al cambio de vida y nos hemos dado la tarea como universidad de formar también multiplicadores de esta información con la finalidad de que sepamos que también está en nuestra responsabilidad el hacer un entorno más saludable, que nuestros conocidos, nuestros seres queridos tengan esta información porque sin lugar a dudas nos beneficia a todos, a todas como sociedad. Ya nos compartía el doctor la manera en la que las acciones individuales afectan a lo global, a lo universal y pueden generar crisis. Vamos a pensarlo en positivo y ver la manera en la que nuestras acciones puedan evitar crisis y promover el crecimiento. Doctor, un gusto tenerle como siempre en nuestra casa, VM. Sea bienvenido siempre. Y por mi parte cierro la conferencia. VM por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Gracias. Hasta luego. Una producción de VM Radio.